Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14? Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Gracias por acompañarnos. Nos enfrentamos a un reto global que requiere un compromiso total por todos los gobiernos del mundo. Atender a los migrantes y refugiados para salvar sus vidas, proteger sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Migration has always been with us. And climate change, demographics, instability, growing inequalities, and aspirations for a better life, as well as unmet needs in labor markets, mean it is here to stay. And the answer is effective international cooperation in managing migration to ensure that its benefits are most widely distributed and that the human rights of all concerned are properly protected. Al día de hoy existen 258 millones de migrantes internacionales, 124 millones son mujeres, 36 millones son niños, 150 millones son trabajadores migrantes, 4,8 millones son estudiantes y 25,4 millones son refugiados. Está comprobado que los migrantes hacen una contribución positiva al desarrollo sostenible e inclusivo del planeta. Por ello, se firmó el Pacto Mundial en las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016 para impulsar una migración segura, ordenada y regular. In today's world, all societies are becoming multicultural, multi-ethnic and multi-religious. And this diversity must be seen as a richness, not as a threat. But to make diversity a success, we need to invest in social cohesion so that all people feel that their identities are respected and that they have a stake in the community as a whole. México ha sido un país expulsor de migrantes y de tránsito de migrantes provenientes sobre todo de Centroamérica para intentar llegar a los Estados Unidos. Después de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, los migrantes detenidos disminuyeron el pasado mes drásticamente en un 28%, según lo reveló el diario The New York Times. Pasó de 144.278 arrestos en la frontera apenas en mayo pasado a 104.344 arrestos. Bienvenidos a este nuevo programa, #Polémica en Redes, donde platicaremos precisamente sobre uno de los grandes retos que enfrenta el mundo en este siglo XXI, la migración. Para analizar este tema nos acompañan en el estudio la maestra Luz Marcela Villalobos Andrade. Ella es presidenta del Comité Directivo de Amnistía Internacional México. Qué gusto tenerte, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí, bueno, igual a mis compañeras. Así es, también nos acompaña la doctora Ana Melisa Pardo Montaño, ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Gracias, es un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompañan de este lado de la mesa la doctora Liliana Mesa González. Ella es investigadora del INEGI y profesora en la Universidad Iberoamericana. Un placer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omar, por la invitación y por abordar este tema tan importante en nuestros tiempos. Sin duda alguna, muy importante analizarlo y entenderlo. Fabienne Benet Rebife, ella es directora general del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Gracias, un placer tenerla por acá. Buenas noches, Omar. Gracias y saludos al auditorio. Pues con esta mesa vamos a tratar de entender la naturaleza de la migración, un término complejo, pero que a partir de la capacidad de los medios de información debe ser fundamental también saber explicar lo que consta, sus características y sobre todo cuáles pueden ser sus futuras respuestas a un problema tan complejo o una situación tan difícil. Me gustaría en primera instancia hacer una breve radiografía de la circunstancia de la migración actual. Desde la perspectiva global, poco a poco iremos enfocándonos hacia lo que es la migración en México y estos acuerdos que se han venido desarrollando en los últimos meses con el gobierno de Estados Unidos. Me gustaría que desde sus diversas experiencias y estudios nos pudiéramos platicar sobre esta radiografía actual de la migración internacional. Bueno, a mí me gustaría decir que es importante mencionar que la migración internacional en términos de la proporción de la población mundial
que migra internacionalmente se ha mantenido más o menos constante en los últimos años. Digamos que ha crecido la población y ha crecido en números absolutos el número de migrantes, sí, pero en términos de proporción de la población se ha mantenido más o menos en un 3.1%. Ha crecido un poco más a 3.2, 3.3 en los últimos tiempos, pero creo que sí es importante saber que llevamos muchos años, a lo mejor desde los años 50, con una proporción más o menos constante. Sí, yo tengo la estadística de que desde 1970 más o menos estaba situado en 2.3% y, como bien comentas, en la actualidad 3.3%. Que no es un crecimiento muy importante. No es un crecimiento muy importante, no obstante sí ha crecido. Sí ha crecido, pero de manera realmente muy razonable, ¿no? Un 3% de la población mundial, pues realmente no es algo alarmante, ¿no? Yo creo que no hay que sentirlo como una amenaza. Lo que sí es alarmante es la forma cada vez más dura en que son atendidos esos movimientos de personas, ¿no? Sí. No solo en nuestra región, en Europa, en diferentes partes del mundo, estamos presenciando respuestas cada vez menos humanitarias y más criminalizadoras. Y eso sí es una tendencia muy grave. Claro. ¿Qué les gustaría opinar? Por ejemplo, ¿cuáles son estas grandes causas de esta opinión que comentaba Febien respecto a que cada vez es más grave estas circunstancias a las que se enfrentan los migrantes? Adelante. Bueno, sí, definitivamente creo que habría que analizar desde un contexto regional. O sea, no es lo mismo las causas que obligan a las personas a moverse en los países de Asia, en África, en Europa, que en la región latinoamericana. Entonces, partiendo de ese contexto, pues las causas, por ejemplo, en nuestra región, pues son diversas, que van desde la crisis económica que atraviesan los países de Centroamérica hasta cuestiones de violencia y otras muchas que podrían generar la movilidad de las personas, ¿no? Pero creo que también es importante señalar justo esta polarización a la que sí nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? O sea, esta polarización del discurso criminalizador frente a las personas en movimiento que nos alerta a actuar desde otra perspectiva y no solo por el contexto que se vive desde el ámbito local, sino desde los gobiernos. O sea, que los gobiernos empiecen a criminalizar, que los mandatarios empiecen a criminalizar a las personas en movimiento, pues sin duda es algo que nos debe mantener alerta todo el tiempo. Claro, ¿cuál es tu opinión, Ana Melissa? Bueno, yo coincido con lo que están comentando las compañeras. Creo que tradicionalmente como que se pensaba la migración específicamente por cuestiones económicas y como por mejorar las condiciones económicas de la población que emigraba desde lugares de origen. Y creo que las condiciones o las causas por las cuales la población ahora se está teniendo que movilizar son diversas, como mencionaba Marcela. El tema de la violencia cada vez se hace más fuerte, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel regional, y eso es lo que está impulsando a que la población se mueva, y creo que eso es uno de los elementos que no se está considerando cuando se está recibiendo a la población. Claro, la violencia, y hay un factor también que se ve, por supuesto, la desigualdad social y el cambio climático. Son otros factores que además adentrados en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque podemos argumentar que la migración pues existe de toda la vida, ¿no? Desde que los primeros Homo sapiens comenzaron a transitar territorialmente desde África hasta diversas partes territoriales de todo el mundo, pues podría explicar la migración. Pero las condiciones también han sufrido diversas cuestiones, ¿no? Creo que el cambio climático es un punto que se ha puesto sobre la mesa en la agenda de la migración. Sí, absolutamente. A lo mejor a mí me gustaría un poco retomar el tema de por qué se ha criminalizado más la migración en estos últimos tiempos, y creo que vale la pena retomar. Hay un estudio muy interesante del Pew Hispanic Center en el que muestran que la actitud de la gente hacia los migrantes en general es bastante benévola. Lo consideran, pues como decía Antonio Guterres en la entrada del programa,
que son gente que trae muchos beneficios a los países y que la diversidad en general en los países, la diversidad cultural y la diversidad de población genera dinámicas positivas en términos económicos. Sin embargo, creo que es importante pensar que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la determinación de la actitud de los gobiernos hacia esos migrantes y, desgraciadamente, los medios de comunicación ven muy fácil atacar a estas poblaciones, ¿no? Entonces, sí vale la pena, digo, de alguna manera reflexionar qué es lo que ha llevado a esta criminalización. ¿Qué intereses hay detrás de entender a veces o de que la sociedad en general piense que los migrantes son criminales o generan aspectos negativos en alguna sociedad? ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, yo creo que los migrantes son chivos expiatorios absolutamente fabulosos, ¿no? En la mayoría de los países. Hay muchos intereses que operan también detrás de las políticas de control y de detención de migrantes, ¿no? Conviene en ese sentido también criminalizarlos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una industria multimillonaria de centros de detención concesionados por el gobierno a entidades privadas, ¿no? Y obviamente no tienen ningún interés en que se deje de detener a la gente. Entonces, creo que hay muchas cosas de ese tipo detrás, ¿no? Y creo que más allá de los medios de comunicación, mensajes a veces un poco contradictorios o incoherentes por parte de funcionarios o del gobierno, como es lo que estamos viviendo, creo, en ese momento en México, tienen un impacto muy negativo. Bueno, este es un primer análisis. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir también por nuestras redes sociales, @canal14mx, donde también estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. La migración, sin duda alguna, es una realidad global que tiene que desarrollarse estratégicas, contundentes, que tienen que ser precisamente vistas desde un plan integral, no solamente desde un país o desde una sola institución, de las cuales, por fortuna, existen muchas en el mundo que constantemente desarrollan una postura muy clara, crítica y analítica respecto al problema de la migración. Aquí tenemos precisamente a varias participantes de estas instituciones globales, como es Amnistía Internacional, como es el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, pero también está la ONU, organismos también internacionales que constantemente hacen estudios al respecto y vale la pena hablar de ello. Los principales países de destino es Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita y Reino Unido. Los principales países que originan la migración están considerados como India, México, Rusia, China y Bangladesh. Con ello podemos entender cómo es esta gran movilización en todo el mundo, en los 5 continentes, sobre este tema. Hablábamos del cambio climático, cómo este factor tan determinante está siendo una de las nuevas aristas que está impactando en la migración internacional. Me gustaría que nos comenten desde Amnistía Internacional y después desde la academia en diversas trincheras cómo han estudiado este tema. Sí, bueno, creo que empezaría por decir que valdría la pena cambiarle el nombre. Greta Thunberg ya decía que no es un cambio climático, sino ya es una crisis climática, ¿no? Entonces, ante esta crisis que estamos atravesando ahora, sin duda el desplazamiento forzado o las personas que migran, pues juegan un punto central en la agenda. Y como Amnistía Internacional tenemos una política en materia de cambio climático, pero también estamos abordando ahora, justamente vamos a discutir en los próximos meses, una visión en temas de migración. Ya tocamos temáticas en cuanto a las personas en movimiento, pero sobre crisis específicas, como es el caso de México, Estados Unidos, que no solo se criminaliza a las personas migrantes, sino también a las personas defensoras de derechos humanos en la frontera
frontera México-Estados Unidos. Y sin duda, claro que el tema de cambio climático y las causas entre todas las que están también es la migración, pues hay que también voltear a ver qué estamos haciendo, qué nos falta hacer para seguir impulsando desde sociedad civil políticas públicas que atiendan este fenómeno. Claro. Desde tu perspectiva, Ana Melissa, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, ¿cómo está afectando ello? Yo creo que hay un elemento importante a considerar, es que trabajar el tema de desplazamiento por cambio climático es bastante complicado. Normalmente se logra incluso esconder entre las causas de la migración. La gente puede decir, es que me estoy yendo porque no tengo condiciones para vivir en este lugar, condiciones económicas, pero eso tiene que ver con cuestiones de cambio climático. Entonces, realmente trabajarlo es bastante complejo. No hay muchos intereses en poder retomarlo, pero metodológicamente es bastante complejo y se esconden en estas causas y estos mismos migrantes que se tienen que desplazar por causas climáticas son tratados con las mismas dificultades cuando llegan a un lugar de destino. Claro, hemos analizado ya varias causas. La guerra, que es también consecuencia del crimen organizado que se da en diversas regiones de nuestro planeta. El cambio climático, la desigualdad, es decir, la pobreza, que también genera este tipo de cuestiones. La migración internacional también es muy difícil de prever, porque no sabemos si dentro de 5 años puede haber una guerra en cierta parte del mundo que va a generar esta oleada, ¿no? Como lo hemos visto con el paso de la historia, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues obviamente hubo una migración importante. Pero muchas veces, y creo que también es importante como medio de comunicación, dejar claro cuáles son las diferencias entre cuando hablamos de migración, cuando hablamos de desplazados, cuando hablamos de refugiados. Me gustaría que a partir de su expertise nos ayudaran a comprender estas diferencias y características. A mí me gustaría mencionar que, digamos que la definición de refugiado es una definición muy, digamos, acartonada de alguna manera, que está en la Convención de 1951 de Ginebra, y en la que se dice que la gente está huyendo por persecución política y por miedo a una detención o a que lo priven de su libertad o de la vida. Entonces, desgraciadamente, en esa definición no entra el cambio climático porque no se ha modificado desde 1951 y entonces eso explica que más o menos el 17%, creo que entre las cifras que tú mencionabas estaba como el 23%, yo tengo la cifra de que el 17% de todos los migrantes se consideran refugiados. Sin embargo, habría que preguntarse, ¿realmente los que están huyendo por cuestiones de cambio climático o por alguna otra razón que no sea económica son realmente refugiados o son otra cosa? A mí me parece que si están forzados a salir de sus países por cuestiones de que no hay medios de subsistencia o que enfrentaron un fenómeno meteorológico que los dejó sin medios de vida, pues son más bien refugiados, ¿no? Pero bueno, hay un problema ahí en la ley internacional. ¿Qué opinan? Sí, bueno, la definición de refugiados habla de que las personas huyan porque su vida o su seguridad están en peligro, ¿no? En ese sentido se puede, digamos que hay un margen de interpretación que se pudiera utilizar. Y en el caso de nuestra región, tenemos además una definición llamada de Cartagena, que está incluida en la legislación mexicana, que considera como refugiados a las personas que huyen de un país porque hay una situación de desorden generalizado, porque el Estado de origen no tiene la capacidad de proteger a las personas, porque no tienen acceso a la justicia, ¿no? E incluso permitiría reconocer como refugiados a las personas de manera grupal, lo que se llama prima facie, ¿no? Sin tener que hacer un examen de solicitudes uno por uno. Y creo que eso sí nos daría
opciones para dar protección a personas que huyen de situaciones resultando del cambio climático o de situaciones de alta violencia como las que se están viviendo ahorita también en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, ¿no? Claro. ¿Qué opinan respecto a esta parte de todo refugiado finalmente es un migrante, pero no todo migrante es un refugiado? Sí, sí. Bueno, y además también hay diferentes conceptos alrededor de la migración. Entre ellos está también las personas solicitantes de asilo, por ejemplo, que en nuestro país también se considera, y refugiados y desplazados, ¿no? Entonces, entender cada una de las figuras permite mostrar justamente la complejidad a la que se están enfrentando las personas que migran. Y en ese sentido, bueno, al menos en nuestro país o en cuestiones, por ejemplo, de guerra, como en países como Siria, que también se tienen el concepto de refugiados y de solicitantes de asilo, es importante mencionar que aquí también un porcentaje incluso menor del 20% también son personas que solicitan asilo por cuestiones de violencia y de otras cuestiones que se viven en la región, ¿no? Claro. También hay migración internacional y migración local. Sí, ahí por ejemplo a mí me parece importante como poder aclarar lo que nos estaban comentando las compañeras de la mesa, porque creo que ese es un problema muy importante, como el no tener definido cuáles son las categorías que existen, y lo que pasa es que al final estamos metiendo a todas estas personas con las distintas problemáticas con las que se ven desplazados en un mismo paquete y tratándolos de la misma manera cuando hay circunstancias que los han obligado a desplazarse. En el caso, por ejemplo, de México, el tema del desplazamiento forzado es un tema muy importante que poco se trabaja, que poco se trata así, incluso muchas veces en las mismas estadísticas se esconden como migración interna o como migración local, como lo estabas mencionando, pero son personas que se están teniendo que ir de sus lugares de origen por temas de violencia en el país. Entonces creo que aclarar esas diferencias en las categorías es un elemento muy importante que poco se hace. Claro. En el 2015 estábamos hablando de 244 millones de migrantes internacionales y otra estadística interesante que en el 2009 se hablaba de 740 millones de migración interna, es decir, desplazamientos que se hacen dentro de un solo país por cualquiera de estas circunstancias. Ya lo decíamos, esto equivale al 3,3% de la población mundial. De este sector de la población que es migrante, ¿quiénes son las personas más vulnerables y por qué? Bueno, las personas más vulnerables en principio son las personas que solicitan asilo o que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado, ¿no? Porque huyen de una situación que no les permite garantizar un derecho tan sencillo, por ejemplo, o tan elemental como el derecho a la vida, ¿no? O el derecho a desarrollarse, a opinar, etcétera, ¿no? Entre esos, pues, niños, niñas, adolescentes, mujeres, población LGBTI, y personas mayores también, ¿no? Hay un grupo del que poco se habla normalmente, que son también las personas apátridas, ¿no? Una persona apátrida es una persona que ningún país reconoce como su nacional. Entonces, pues no está protegida por su gobierno, ¿no? Prácticamente no existe y también son personas extremadamente vulnerables que necesitan protección internacional. Y yo diría también que las personas desplazadas internas, porque es mucho más complicado cuando una persona es desplazada dentro de su propio país que reciba protección internacional. Incluso es un poco desdibujado
el papel de Naciones Unidas, por ejemplo, para la protección de esas personas. Claro. Antes de iniciar este programa, les preguntaba al aire si mostraban alguna posición optimista dentro de la realidad de los migrantes, y hubo una coincidencia en que no se están haciendo bien las cosas, no se está haciendo la tarea. Al contrario, cuando se habla de migración, cuando poder resultar algo favorable para las sociedades, como ya lo hemos visto, comprobable que las migraciones pueden beneficiar de forma importante a cualquier sociedad, pareciera que es todo lo contrario. Vamos a hacer una breve pausa, si nos lo permiten. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, Canal 14 MX. Estamos transmitiendo también completamente en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Así que un saludo para quienes nos están viendo también por ahí. Un corte y regresamos. Bueno, como hemos visto, la migración es un suceso a nivel global que mantiene muchísimas dinámicas complejas, difíciles de ir estudiando, pero también, al parecer, han quedado a deber los gobiernos del mundo para poder abordar de mejor manera este problema en nuestro país, en nuestro mundo. Hablábamos ya de lo que sucedió en Nueva York, en esta declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes de 2016, pero decíamos que no eran completamente vinculables con las políticas de gobierno o con las constituciones de gobierno del mundo. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que, desde su perspectiva, ha hecho falta también para poder abordar mejor esta problemática? Los gobiernos no quieren estar obligados a atender adecuadamente las personas que migran, ¿no? Son un capital muy importante para las economías de los países a donde llegan, que desafortunadamente se aprovecha muchas veces ilegalmente, ¿no? Finalmente nunca ha parado, por ejemplo, la migración irregular de mexicanos a Estados Unidos, y siempre han encontrado trabajo de forma irregular y en situaciones muchas veces de esclavitud o de aprovechamiento irregular. ¿Podría parecer que hay cierta hipocresía por parte de algunos países, sobre todo los países desarrollados, de darse en el discurso que son países que gracias a la migración se han desarrollado, pero a la hora de la hora comienzan este tipo de estrategias de marginación, de explotación, incluso de esclavitud? Sí, yo creo que hay un contraste entre, digamos, el énfasis electoral que muchas veces se le da al tema migratorio, porque sí tenemos que distinguir entre que el apoyo a la migración en general viene de grupos sociales relativamente más educados. Entonces, muchas veces la gente con menor educación que tiene actitudes xenofóbicas, muchas veces son las que determinan estos procesos electorales. Entonces, los gobiernos, con tal de seguir las políticas que, digamos, sean más atractivas para esos grupos de personas, pues entonces como que asumen actitudes xenofóbicas que pueden exacerbar ese maltrato hacia los migrantes, ¿no? Entonces, creo que es importante distinguir esa situación. Claro, es cierto, estamos envueltos en este momento, no solo lo hemos visto, estas condicionantes electorales en los Estados Unidos, en Europa se da mucho, se ha desarrollado mucho la extrema derecha en países que han ido adquiriendo mayor posicionamiento frente a los votantes, y creo que cumplen con estas características que estoy dando. ¿Qué opinan al respecto? Sí, bueno, mencionando lo que decías al inicio,
del pacto y todos estos instrumentos internacionales o del derecho internacional de los derechos humanos pareciera a veces como escritos de buenas intenciones y no se ratifican y se implementan por los países que están presentes. Entonces, Estados Unidos pues, es el claro ejemplo de que no ratifica los instrumentos de derechos humanos en la región y en el marco universal. Y eso también manda una señal a los grupos defensoras y defensores de derechos humanos y a otras políticas específicas. Pero especialmente en este contexto, sí valdría la pena también recalcar justo lo que estoy de acuerdo con lo que comentaban mis compañeras hace un momento, que ante una idea de estos discursos que se repiten xenófobos todo el tiempo, de que llegan los migrantes a robar los trabajos o estas cuestiones que no necesariamente son, o que la mayoría de las veces no son reales y muchas veces se da por desinformación, pues la derecha o estos discursos polarizadores pues lo que hacen es tomar las ideas para justamente beneficiar o tener mucho más aceptación frente a los electores, ¿no? Entonces, pues bueno. Claro. ¿Tú qué opinas sobre esta gobernanza mundial sobre la migración? Yo creo que al final una cosa son como las leyes y las políticas en las que se busca de alguna manera frenar esta migración esta migración de población vulnerable, sin recursos, y otra tiene que ver con la selectividad de la migración. Hay cierto grupo de migrantes con ciertas características que es bien acogido en los lugares de destino, que tienen altos niveles educativos, que tienen alto nivel económico y que realmente pueden ingresar a cualquier país sin ningún problema. Entonces creo que ahí también hay que hacer como una diferencia en que se está gobernando la migración hacia cierto grupo, pero que otros pueden circular sin ningún inconveniente. Correcto, pues sí, es precisamente la pregunta que he hecho hace rato, que la redondeas muy bien sobre las diversas sectores, los más vulnerables, respecto a otros que de manera más fácil y positiva, pues tienen esta posibilidad de migrar pues, por estudio, por trabajo, por emprendimiento, por ejemplo, de alguna cuestión empresarial, en fin, varias circunstancias. A mí sí me gustaría decir algo. Desgraciadamente también este grupo sufre de una discriminación clara porque hay muchas teorías en términos de que hay una selectividad positiva de los migrantes, que de los países en general sale la gente más motivada, menos adversa al riesgo, más emprendedora, etcétera, y aún si no traen altos niveles educativos, son gente que va a aportar tanto al país de destino como al país de origen. Entonces, desgraciadamente, estas actitudes xenófobas se dan sin conocer que los migrantes, aún de bajos niveles educativos, aportan de manera importante a sus países. Claro. La migración no se va a poder frenar ni de la noche a la mañana y muy probablemente nunca en la historia porque es parte de nuestra naturaleza. Pero creo que lo importante es que se llegue a respetar la migración y los derechos del individuo, que es lo que se ha ido estableciendo durante varias décadas. Vamos a aterrizar ahora a lo que está sucediendo en nuestro país, en México. Andrés Manuel López Obrador ganó hace un año las elecciones y una de las posturas que puso sobre la mesa fue el respeto a los derechos humanos de los migrantes que transitaban y también se comprometió a mejorar las bases sociales de nuestro país precisamente para revertir este punto que mencionaba hace rato, que México es el segundo país que más arroja migrantes al exterior, principalmente a los Estados Unidos. No obstante, se topa con un país como Estados Unidos que condiciona desde una perspectiva que tiene que ver con los aranceles, cuestiones económicas, a que frene la migración. Ha habido resultados importantes en este freno, en esta contención de los migrantes en México, ya lo decíamos, una información que proporcionó el periódico The New York Times, que alrededor del 28% ha disminuido los arrestos en la frontera entre México y los Estados Unidos, a pesar de que la frontera México-Estados Unidos sigue siendo una frontera compleja. Permíteme dar una información, la frontera donde más muertos hay y detenciones es en el Mediterráneo, en esta frontera entre África y España, o toda esta cuenca. Posteriormente le sigue África septentrional. Después está la frontera México-Estados Unidos y después el Cuerno de África. Por supuesto, África en general, al ser un continente grande, se divide. Pero con esta radiografía que comento, podemos entender mejor la naturaleza de lo que sucede en nuestra frontera con México. ¿Qué opinan de esta nueva postura del gobierno mexicano, que creo que no se había
redefinido tan claramente o tomado medidas tan importantes, porque retomo también lo que comentabas hace unos momentos de que hay una industria del crimen detrás de los migrantes. Y aquí lo hemos visto, tráilers que transportan a decenas de migrantes y que había instituciones que estaban coludidas con estos criminales que juegan precisamente con la muerte de los migrantes. ¿Qué opinan de este giro que se ha dado recientemente? A mí me parece deplorable, absolutamente. Esperábamos francamente otra cosa de la Cuarta Transformación, tanto se hablaba de una política migratoria diferente, humanitaria, respetuosa de los derechos humanos, y de repente nos encontramos frente a un cambio de 360 grados de una política migratoria completamente centrada en el control y la detención. Yo traigo algunas cifras. El número de detenidos en México aumentó 33% de mayo a junio, y cuando se compara con los datos del año pasado, el número de detenidos creció en más de 100% y respecto de 2017 en más de 200%. Es importante recalcar que ha habido un cambio sustantivo en el tipo de migración que está entrando a México y que ya sea o quedándose o yendo en tránsito hacia Estados Unidos, porque ya no son, digamos, lo clásico que era un hombre joven que viaja solo, etcétera. O sea, estamos observando una migración exactamente de las personas que Fabián nos decía que son los más vulnerables, de mujeres, de niños, de familias, de adolescentes, etcétera. Entonces, sí estamos en una situación, digamos, enfrentando un fenómeno migratorio completamente distinto, y sí coincido con Fabián en que es verdaderamente triste el que México esté jugando, digamos, haciéndole el trabajo sucio a Estados Unidos. Sí me parece que es deplorable. De este lado de la mesa, ¿qué opinión tiene? Sí, coincido. Creo que hay que ver que las detenciones aumentan, pero porque aumenta también la migración. O sea, y yo creo que el aumento exponencial que se dio a partir de este año fue también gracias a la política que el presidente Andrés Manuel prometió desde el inicio, desde la elección y desde tiempo después, o sea, cuando asumió el mandato. Y eso quiere decir que, y uno de sus puntos en el Plan Nacional de Desarrollo está el ayudar a la migración, a las personas migrantes. Se empezaron a dar tarjetas por razones humanitarias, y entonces empieza todo este discurso de apoyo a las personas migrantes, y de repente se enfrentan a Estados Unidos, a esta política económica arancelaria, Amenaza. y entonces una amenaza arancelaria, y entonces pues se ven como obligados, y no lo veo, perdón, pero no lo veo así, o sea, toman la decisión de negociar personas como si los derechos fueran negociables, como si los derechos de las personas fueran negociables, o como si las personas fueran una moneda de cambio, lo que resulta verdaderamente preocupante. Y es aún más preocupante que se utilice a la política de seguridad nacional, específicamente la militarización con la Guardia Nacional, para detener a las personas migrantes, suponiendo como tal que ya son criminales. Entonces es terrible, creo que coincido, o sea, es totalmente un retroceso, y considerando justamente también esto, o sea, que las personas que migran también son, en el contexto, ya lo decían, o sea, son poblaciones completas, son éxodos que están cruzando por nuestro país, y que justamente estas políticas que empiezan a implementar obligan a las personas que migran a hacerlo en situaciones totalmente deplorables, ¿no? En situaciones riesgosas, y ya la historia en los últimos 10, 12 años nos lo ha mostrado, o sea, trata, muertes, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Claro. Yo creo que además de los datos que nos muestran del número de arrestos que hayan disminuido o no, también creo que sería importante, y eso es lo que no vemos tanto, son los datos sobre la violación a los derechos humanos, que ese es un número y ese es un elemento que no se está mostrando. Se está mostrando cómo se está atacando el problema, como lo está solicitando Estados Unidos, y vemos la respuesta de Estados Unidos de, bueno, México está cumpliendo con su labor, pero no se está viendo de qué manera se está cumpliendo con
con esa labor. Coincido mucho con lo que mencionaba Marcela de la Guardia Nacional. Creo que la Guardia Nacional estaba para enfocarse al tema de la violencia en el país, y lo que está pasando es que se están tratando a estas personas como si fueran criminales, y el tema de la violencia sigue, y la población mexicana se está teniendo que desplazar precisamente por esto, y ese es otro tema que no se ha atendido. Entonces, más que mostrarnos números sobre cuánto ha disminuido esto, qué está pasando con estos números, lo importante también es qué está pasando con la violación a los derechos humanos. Claro. Ahora, esta parte que me parece medular también tocar es sobre detrás de los migrantes se había visto muchísima corrupción interinstitucional, y creo que además de la postura que ya expresaron muy bien sobre la nueva estrategia respecto a la migración en México, pero sí me gustaría también tocar esta otra parte, lo que ha habido detrás, ¿no? Desde la corrupción interinstitucional, también la parte de esta criminalización, ¿no? Llegar a ver decenas de fallecidos migrantes que se quedan en el camino, el uso de trenes, ¿no? Como el tren que recorre prácticamente todo el país y donde de forma deliberada la bestia se suben, y en fin, toda una serie de circunstancias que vienen de mucho atrás, y también el papel que ha estado jugando de manera regional Centroamérica junto con el corredor, ¿no? Porque creo que también se tiene que evaluar desde una perspectiva integral. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, estuvo en el G20 y ahí propuso un plan de desarrollo precisamente para Centroamérica y poder frenar también el flujo migratorio desde los países de origen. Pero si me lo permiten, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestros canales Facebook Live y también en canal YouTube, nuestro canal de YouTube, Canal 14 MX. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Llegamos a la parte final de este interesantísimo tema. Les recuerdo que en estos momentos se está subiendo en nuestra cuenta de Twitter de Canal 14 nuestra tradicional encuesta, donde precisamente podremos entender qué opina usted sobre este importantísimo tema de la migración en México y, por supuesto, en el mundo. Estábamos platicando antes del corte sobre la complejidad de lo que se ha hecho en nuestro país en materia de migración en México, con toda esta circunstancia de tener a nuestro vecino del norte como el país que más migrantes recibe, una frontera enorme que es la de México y Estados Unidos, más de 3,000 kilómetros, que es también complejísima, muy porosa, y que por supuesto es la que más se cruza en el mundo. Y por otro lado, en Centroamérica, una región muy compleja porque existe no solo mucha pobreza, sino también muchos grupos delincuenciales que han impactado de forma directa en su población para tomar esta difícil decisión de migrar. El canciller de México, Marcelo Ebrard, estuvo en el recién celebrada G20, reunión del G20 allá en Japón, y precisamente presentó un plan de desarrollo integral donde varias naciones europeas se sumaron para que se logre desarrollar precisamente esta región e impedir esto que estamos comentando, la migración de centroamericanos. ¿Qué opinan de este plan integral? Creo yo que es un esfuerzo interesante por el simple hecho de que ya se habla de forma global este tema. Incluso Estados Unidos también ha mostrado ciertos puntos a favor de ello. ¿Qué opinan? Sí, bueno, creo que sin duda alguna es un momento muy importante, o sea, da gusto que el canciller mexicano haya llevado a un nivel internacional el plan de desarrollo para pues, atender las causas de la migración, que ya, como lo decíamos antes, es multicausal y es un tema que se debe de ver dependiendo del contexto y de la región. Sin embargo, y retomando también lo que decíamos antes del corte, independientemente de que otros países, otros estados, naciones se hayan sumado al plan, pues
habrá que ver también y empezar por la casa, ¿no? O sea, creo que no se ha mostrado una política integral de atención a los derechos de las personas migrantes y una política que ponga en el centro a las personas en movimiento. Y esa política incluiría también a los desplazados, como ya lo veníamos diciendo. Y bueno, desde Amnistía también es un hecho que hemos marcado constantemente. O sea, el hecho de la ausencia de una política que ponga en el centro a las personas migrantes, pues marca también la falta o todas estas violaciones a derechos humanos que hemos visto en lo que va del sexenio para acá, en detenciones arbitrarias, entre otras cuestiones, ¿no? Claro, correcto. Yo creo que como mencionabas, es importante que se esté pensando como un tema global, pero creo que también debería ser más claro en cuál es este plan de desarrollo, porque cuando se piensa en desarrollo se piensa en cuestiones económicas. En Honduras es un buen ejemplo. En Honduras se habló de desarrollo y entraron empresas transnacionales al país, y eso lo único que generó fueron más desplazamientos, porque no sé, esa llegada, digamos, del supuesto desarrollo, lo que generó fue que la población se tuviera que ir porque no había trabajo para ellos. Esos son los migrantes que ahorita estamos viendo que se están desplazando y que están intentando llegar a Estados Unidos. Entonces creo que realmente cuando hablan de plan de desarrollo, a mí me parece que todavía es muy confuso, todavía no se dicen estrategias específicas, se está pensando a nivel general, a nivel global, no se está pensando como que estamos hablando de personas que son las que están mirando en distintas condiciones, y que el tema de los derechos humanos yo no lo veo todavía tampoco muy claro. Entonces creo que es interesante que se vea, que se empiece a discutir, pero creo que va más allá de pensar que con eso se va a frenar, sino que hay que ver el fenómeno como algo global. Cierto, de este lado. Y hay un antecedente, digamos, en el pasado ya se había hecho la Alianza para la Prosperidad y desgraciadamente también, digamos, son estados fallidos que no pueden, digamos, por sí solos generar ese desarrollo. Y bueno, se ha planteado la idea de que sea la sociedad civil la que maneje todas esas inversiones y esos recursos que van a llegar, pero también hay limitantes. Entonces, hay élites que controlan las economías en esos países, se llega a hacer tratos con esas mismas élites y de todos modos sigue la gente de abajo, digamos, desprotegida. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Es difícil que con un plan en el que se contemple básicamente inversión se solucionen los problemas que están provocando la salida de muchísima gente. El 50% de los migrantes que están entrando a México vienen de Honduras, y Honduras sabemos que tiene un problema político gravísimo. Se ha cuestionado digamos, la legitimidad del presidente. Entonces, son problemas muy, muy graves. Claro. Sí, yo concuerdo completamente. Yo creo que hay que invertir en una reconstrucción de las democracias en la región, si es que alguna vez fueron construidas, ¿no? Son países con retrocesos terribles en términos de Estado de Derecho, de acceso a la justicia, dominados por intereses muy oscuros, ¿no? Y en ese contexto uno puede dudar del éxito de planes de desarrollo, desafortunadamente, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que, de todas maneras, pensar en qué hacer, ¿no? Sí. Creo que México pues tiene que pensar en una política migratoria verdadera, ¿no? Porque la política en ese momento está teniendo consecuencias terribles. Las organizaciones que están en el terreno hablan de separación de familias, detención de niños, niñas y adolescentes, eventualmente violación al derecho de asilo, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país no cuenta con toda la infraestructura, por ejemplo, para dar esas necesidades que tiene un migrante cuando llega con esas condiciones a veces tan negativas, tan complejas, tan duras, ¿no? Basados prácticamente en la pobreza extrema?
Usted comentaba de la políticas migratorias verdaderas. Estas políticas migratorias verdaderas, no sé si en la comunidad internacional se hayan ya puesto de acuerdo al respecto para atacar el problema migratorio basado en esto, ¿no? En que algo que beneficie, porque pareciera que cada quien está jalando por su lado. Sí. El último acuerdo de la comunidad internacional fue el Pacto Mundial para una migración regular, segura y ordenada, ¿no? Que no es un pacto que obliga a los estados, que fue una negociación muy compleja porque muchos países, especialmente los que tienen el voto de más peso, eran completamente renuentes, lo que hace que el pacto de hecho no recoge todos los estándares de protección a derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Claro. Entonces estamos en un escenario muy adverso. A mí lo que me preocupa es que México está aceptando todo lo que le impone Estados Unidos en materia migratoria, ¿no? Porque no es solo lo del incremento de las detenciones en ese momento, es el regreso de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos a esperar, que entraron por México, claro, a esperar el avance de su proceso en México. Eso es algo completamente impuesto por Estados Unidos y no sé cómo lo hemos aceptado. Claro. Y eso está generando una situación muy compleja en la frontera, ¿no? Muchos sentimientos de xenofobia, ¿no? Y eventualmente si a Trump se le antoja, pasado el plazo que nos puso, que no es suficiente o que para incrementar su base electoral otra vez le vamos a hacer algo a México, estamos en esas de aceptar todo incondicionalmente. Estamos llegando al final. Me gustaría que a modo de conclusión pudiéramos, pues eso, ¿no? Ofrecer una reflexión respecto pues, a posibles mejoras o alternativas, sobre todo que lo han estudiado desde las diversas instancias en las cuales ustedes trabajan, por ejemplo, Amnistía Internacional o desde la academia. Bueno, ya lo decía, una política centrada en las personas migrantes y también reconocer que la crisis que se vive en la frontera es un tema humanitario, o sea, y que hay que atender urgentemente. Entonces, verlo desde ese punto, desde la ayuda humanitaria y también desde la asesoría legal, o sea, contar con las condiciones mínimas básicas para las personas que están en la frontera y en tránsito por nuestro país. Y también incluso cambiar este discurso criminalizador, empezar como más la sensibilización acerca de las personas migrantes, transmigrantes y las que están ya en otros países, ¿no? Claro. Muy bien, gracias Luz Marcela. Por favor, Ana Melisa. Yo creo que es importante primero ser conscientes de que se trata de una crisis migratoria que se está viviendo no solamente aquí en México, en Estados Unidos y en muchísimos otros lugares y que va mucho más allá de los números. Yo creo que eso es importante, eso nos muestra la importancia del problema, pero va mucho más allá, va todo lo que hemos comentado hoy en la mesa. Pareciera que los migrantes importan cuando estamos hablando de recursos económicos, de dinero, de remesas, de cuánto nos llega de dinero de Estados Unidos, pero no la importancia que tienen las distintas problemáticas que esta población sufre. Entonces yo creo que hay que pensar que es un tema muy complejo, que son muchas aristas y creo que tenemos que concientizarnos de eso y trabajarlo desde las distintas trincheras de cada cual lo hacemos. Finalmente, doctora Liliana Mesa. Bueno, yo creo que es importante asumirnos en México como un país receptor de migrantes. Hemos pensado que somos un país principalmente expulsor y hemos visto con la migración de retorno, con la migración de centroamericanos, con la migración de tránsito que se está quedando y los que retornan deportados de Estados Unidos, que necesitamos políticas de integración, que necesitamos asumirnos de una manera diferente y creo que para empezar hay que reafirmar la idea de que la migración no es un problema, sino un fenómeno que hay que gestionar. Claro.
Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros, con la audiencia de Canal 14, Capital 21, este interesante tema que seguramente debemos de abordarlo nuevamente para poder profundizar en otros aspectos. Siempre son temas con muchas aristas. Le agradezco mucho, Luz Marcela Villalobos Andrade, presidenta del Comité Directivo de Amnistía Internacional México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. También a ti, doctora Ana Melisa Pardo Montaño, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Gracias Nuestra por la máxima invitación. casa de estudios. Doctora Liliana Mesa González, investigadora en el INEGI y también profesora en la Universidad Iberoamericana. Gracias. Gracias. Finalmente, te agradezco, Fabienne Benet Revife, directora general del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Inmigración. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer también haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos. Nuestra encuesta ya está en estos momentos en nuestras redes sociales, en Twitter de Canal 14. Precisamente la pregunta va enfocada a si la Guardia Nacional tiene que estar en las fronteras resolviendo este tipo de cuestiones. Así que participe, nos interesa mucho conocer su opinión. Agradecemos también a Capital 21 por facilitarnos las instalaciones, a su formidable equipo también de trabajo para poder hacer posible precisamente este programa, #Polémica en Redes. Mi nombre es Omar Cepeda, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Hasta luego.